Bienvenidos a un nuevo episodio de Dicho y Derecho. En esta oportunidad abrimos el micrófono a un tema sumamente debatido en la actualidad y contamos con la presencia de una invitada especial que tiene mucha experiencia en elecciones y nos dará su perspectiva al respecto. La licenciada Idalila Aguilar Yáñez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Derecho Mercantil por la misma institución. Es también profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey e imparte unidades formativas relacionadas con el derecho procesal, derecho civil y derecho de familia, y es a su vez coordinadora de estancias profesionales del Departamento de Derecho. Algo destacable de su trayectoria es que participa activamente en función de ciudadana en eventos cívico-electorales y es consejera municipal electoral del municipio de Monterrey en 5 ocasiones, en la elección 2024 como consejera presidenta. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Catherine, por esta invitación. Momentos muy importantes para México, para todos los ciudadanos, y en mi carácter como docente, más comprometida que nunca a poder transmitir lo que es este ejercicio tan relevante para la historia de México. Muchas gracias. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su trayectoria antes de comenzar? Claro que sí, muchas gracias. Pues, como bien lo comentaste ahorita, he participado en 5 ocasiones para organizar las elecciones del municipio de Monterrey. Pues ha habido de todo, aprendizajes fuertes, incluso una elección en la que, por destacarse que fueron de las más limpias, más de cómputos de un solo día, por lo mismo que fue muy transparente todo el proceso, y también en su momento elecciones en las que pues la actividad política generó muchos conflictos y el proceso se destacó por ciertas dudas que se impugnaron y que también fueron un gran aprendizaje el retomar una elección extraordinaria dentro de estas experiencias. Entonces ha habido de todo y más que nada en la última elección me siento muy contenta de haber participado como presidenta. Después de mucho tiempo hubo una mujer presidenta también dentro del Consejo. Creo que ya eran como 4 o 5 elecciones en que no había una mujer presidenta. Fue un honor tener a mi coordinación pues todo un número de personal muy responsable que hizo que fueran unas elecciones transparentes que en su momento fueron ratificadas por los tribunales, además de que hubiera impugnaciones. Estas fueron pues finalmente desechadas bajo el entorno y la decisión de los tribunales electorales. Entonces pues muy contenta de esa última elección y hoy pues bueno, se abre un nuevo paso ante este proceso electoral judicial en el que por invitación propiamente de los mismos organizadores, ahora del INE, porque la actividad municipal depende de la organización del Instituto Estatal Electoral. Pero en este caso, la organización de la elección del Poder Judicial, pues se destaca que es exclusivamente del INE. Entonces, bajo precisamente este historial de eventos en los que he participado, pues me invitan a participar también en su convocatoria. Y bueno, pues ahí andamos ahora también colaborando en un asunto que para mí es sumamente importante tener pues grabado en mi récord de participación. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Usted con su trayectoria y amplio conocimiento nos va a orientar un poquito sobre este tema que es cómo nos preparamos para las elecciones judiciales. Entonces, si me permite, voy a iniciar con la pregunta, ¿qué entendemos por elecciones judiciales, ¿no? ¿En qué consisten y cómo se diferencia de elecciones que hemos tenido antes? Muy bien, mira, el proceso electoral, en este caso de elecciones judiciales, pues se destaca porque va a ser un proceso para elegir a aquellos que van a fungir dentro del Poder Judicial como jueces, como magistradas, magistrados, ministros, y que en un momento determinado van a ser elegidos mediante el voto popular, situación que no ocurría anteriormente, ¿verdad? Todos eran designados, ya sea por en el caso de los ministros, presentabas una terna el presidente de la República al Congreso y el Congreso de la Unión decidía sobre esa terna quién sería el ministro que estaría destacándose en su función. En el caso de los otros tribunales, los magistrados
y los jueces eran determinados propiamente, en algunos casos por el Senado, por ejemplo los de tribunales electorales, y en otros casos por el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, básicamente eso es lo que va a cambiar, que ya no va a haber una institución de gobierno que designe a quién va a ser juez, que va a resolver los conflictos que se susciten dentro de la implementación de nuestras leyes en México, sino que ahora sí que el poder del ciudadano es el que nos va a dar a través del voto el saber que esos perfiles idóneos son los que puedan actuar para poder impartir la justicia. Claro, nunca te has visto. Gracias. ¿Y qué tan viable es garantizar imparcialidad judicial si los cargos, como usted menciona, pues van a elegirse por votación popular? Es sumamente difícil señalar que eso sea algo muy acertado, ¿sí? Pero igual sucede con lo que está dándose ahorita, o sea, no cambiaría en esos términos. Lo que se está implementando es una metodología distinta de elección para quienes van a fungir como jueces o juezas dentro de los tribunales, ¿verdad? Y la tarea que se tiene es, pues más bien, ahora sí que es un cargo muy fuerte para los ciudadanos, porque una de las características hacia las otras elecciones que teníamos en México, como era elegir el Ejecutivo, que es el presidente de la República, o los gobernadores, o bien los congresos, ya sea diputados o senadores, o los congresos locales, pues era una actividad que acentuaba que estuviéramos parados los ciudadanos y que vinieran hacia nosotros los candidatos y nos demostraran que son competentes, que tienen facultades, que tienen experiencia. Y ahora se cambia el rol, porque el ciudadano tiene que acudir a las herramientas que nos proporciona el instituto encargado de organizar las elecciones, como es el INE, a través de sus plataformas o los medios de comunicación que haya implementado para difundir el perfil del candidato. Amén de que también pues haya que ver sus propuestas a través de las redes sociales o de las diferentes propagandas que se puede hacer por sí mismo. Entonces, hay una variante en el que nos obliga a nosotros como ciudadanos a informarnos. Ya no es vengan a decirnos solamente, sino ingresar y conocer el perfil de cada uno de los ciudadanos para poder hacer así que nuestra propia planilla de aquellos por los que vamos a votar. Claro, es muy importante sobre todo destacar el rol de los medios de comunicación, porque como usted bien menciona, pues se volteó el rol. Ahora nosotros tenemos que ir a buscarlos, nosotros tenemos que investigarlos, no como sucedía en otras elecciones que ellos venían a nosotros. Y hablando de justamente pues los medios de comunicación, ¿qué papel juega la capacitación ciudadana y el acceso a la información en este proceso? Es sumamente importante, Catherine. Mira, precisamente el día de ayer estuve en un simulacro dentro del INE y me da mucho gusto ver que los asistentes capacitadores, que son la base de esta instrumentación del INE para poder integrar las mesas directivas de casilla, que son los ciudadanos que se insaculan en un sorteo, ¿verdad?, donde designan a través de la letra y de el apellido de la letra y el mes de nacimiento, para poder integrar esta jornada electoral donde vamos a recibir los votos. El ciudadano tiene que estar capacitado. Entonces, por primero la voluntad de decirle sí al asistente. Primero que diga sí el asistente capacitador, sí quiero participar para poder hacer toda esta organización. Segundo, que una vez que toque a la puerta, aquellos que salieron insaculados se dejen capacitar y estén preparados para poder recibir la votación ese día, porque hay muchos cambios en ese aspecto. Ojalá alcancemos a hablar sobre ello, porque sí hay muchos cambios para la mesa directiva de casillas. Tercero, el ciudadano va a estar también involucrado en el conteo de votos, pero no en la casilla, sino va a estar en los consejos distritales, que es una función de las que, si a mí me acreditan ser titular como consejera, me tocará hacer la votación. Y es una votación que se va a llevar durante por lo menos 12 días, el poder hacer cada una de las diferentes elecciones de los tribunales. Estamos frente a 6 elecciones distintas, entonces el plazo es muy extenso. No quiere decir que tenga que abarcar todos esos días, puede ser antes, porque depende de cómo venga la elección, qué tan robusta sea la participación y qué tanto
pues vamos a familiarizándonos con el escrutinio y el cómputo que hagamos aquellos que participamos como consejeros. Entonces, la capacitación ciudadana es fundamental, pero sobre todo el dar el sí. Es como cualquier elección, está sostenida en el ciudadano. Ya no depende como aquellos años 60 en los que participaban los partidos. No, aquí es completamente ciudadana. Y esta en especial, la judicial, es completamente ciudadana porque no va a haber representación de partidos políticos en las casillas. No tenemos impulso financiero ni apoyos de propaganda por parte de los partidos políticos. Entonces es una fiesta completamente ciudadana. Por eso es sumamente importante la participación del ciudadano. Claro, y ahora que mencionas lo de los partidos, justamente estaba esta duda, ¿no? Sobre todo entre estudiantes que a lo mejor no todos pertenecen a las ciencias sociales, derecho, ¿cómo sabemos por quién votar? No, a lo mejor yo tengo una ideología más apegada como que a cierto partido y ahora que son elecciones judiciales, pues cambia, porque muchas veces tenemos como que esta ignorancia al respecto. Y hablando específicamente de los partidos, ¿qué mecanismos legales podrían implementarse para reducir precisamente como que esta influencia? Mira, para empezar hay que considerar el apartidismo como una situación que se debe dar entre todos los candidatos, ¿sí? Aquel que pueda tocar la puerta y decir, te pertenezco a tal partido, desde ahí empieza mal su propaganda, ¿sí? El señalarse que puede estar con un partido le va a dar una identidad que no le va a favorecer. Entonces, desde ahí da un arranque de decir, soy apartidista, voy a funcionar de esta manera y este es mi perfil, ¿sí? Segundo, puede haber movilización de los partidos aprovechándose de esta elección. Sin embargo, apelando a la capacidad que tiene cada ciudadano en el ejercicio, que puede dificultarse el seleccionar quiénes van a ser sus candidatos, pueden verse involucrados a lo mejor en querer capacitarlos para saber cómo hacer el proceso, ¿sí? Pero la decisión final es secreta, el voto es secreto, ¿sí? El voto se hace igual en una mampara donde solamente el ciudadano va a estar eligiendo quiénes son, ¿sí? Podrá ya ir previamente analizado cuál es el número del candidato que quiere preferenciar, ¿sí? Y a lo mejor ahí es donde pueda colarse un poquito esa situación de los partidos políticos, donde se sienta la gente con la manipulación. Sin embargo, considero que es tanta la oferta que podemos tener que no necesariamente, si hay una muy buena participación, tengamos una tendencia específica hacia candidatos que se alineen a ciertos partidos políticos. Por eso es bien importante la participación, que es el reto principal que tenemos. No en esta elección, en todas nuestras elecciones sucede eso, el que no haya abstención de votación. Habiendo participación, pues se reduce más la circunstancia de sentir que aquellos que fueron eleccionados por partidos políticos son los que están eligiendo a esos próximos jueces o juezas que van a estar a cargo de los conflictos. Y sobre todo, yo creo que una de las reflexiones más profundas que tenemos que hacer con los ciudadanos es decir, ojalá nunca tengas un conflicto jurídico que resolver, pero piensa que tú estás eligiendo a quien resolvería ese conflicto. Y voy más allá, con los abogados y los estudiantes tenemos un gran compromiso de poder transmitirle al ciudadano esas dudas que pueda tener, que conocemos para qué es la función de cada uno de los 6 tipos de tribunales que vamos a elegir. Entonces tenemos un compromiso de poder transmitir a la ciudadanía, oye, reflexiona acerca, nos enfocamos muchos a los ministros, ¿sí? Pues sí, claro, porque es el ente más supremo que tenemos dentro de los tribunales, pero va a haber otras elecciones y necesitamos que las personas sepan para qué es cada función que estamos eligiendo. Y ahí es donde también entramos nosotros como influencers del tema, porque somos conocedores de para qué es cada función. Y esa es la dificultad. Yo creo que es uno de los máximos retos, es la afluencia a participar y también el que podamos entender para qué sirve cada función, para poder hacer el análisis pertinente de por quién vamos a votar.
Y bueno, ya que estamos también en esos retos, otro de los grandes retos es definitivamente entender la metodología, que no está tampoco tan difícil. No la quieren vender como que está muy difícil, pero la propia boleta y la difusión que se le está dando ahorita por el INE en videos para cómo viene integrada es clara. Define por género, hombres y mujeres, cuántos se van a postular para ese cargo en específico. Y tiene una lista de quienes están participando. Por eso el deber del ciudadano es hacer su trabajo antes de ir a ver los currículums, ver la misión, la visión, la experiencia que tengan, para poder decir, pues el número tal representa a fulano de tal, y lo voy a asignar a un cuadrito que es como una especie de, pues ahora sí que función práctica para poder detectar por cuál votaste. Pero igual, si lo señalan con una palomita, ya se ve la intención del voto, y ya con eso se hace el cálculo debido en su momento para poder hacer el cómputo. Claro, muy importante profundizar en eso porque, digo, hay muy poco entendimiento de cómo van a funcionar, cómo vamos a votar, precisamente porque está esta confusión de que pues son muchísimos cargos y son muchísimas personas, son muchísimos candidatos. Entonces agradezco esa explicación. Y ahora que destacaba mucho sobre la participación ciudadana y cómo los motivamos, está precisamente esta postura, sobre todo de los jóvenes, que se oponían, ¿no?, a la reforma judicial y pues eventualmente pasó, ni modo. Entonces está como esta duda de, pues me abstengo de votar o simplemente anulo mi voto, y como que eso manifiesta una postura. ¿Usted qué piensa al respecto? Esto es un tema muy relevante. México tiene un gran porcentaje de jóvenes. Y la incertidumbre es precisamente que ellos acudan, no solamente a participar, porque todavía hay funciones como los observadores en las que pues hay garantistas cómo estaba funcionando realmente este proceso. Pero también la emisión del voto. ¿Sí? La democracia se va a ver engrandecida en cuanto más participen los ciudadanos. Y como esta elección es nueva en toda su naturaleza y es extraordinariamente, no solamente en el nombre, sino en su forma de integrarlo y estructurarlo, implica que se tenga que ir perfeccionando. Entonces, ¿qué mejor que los jóvenes se involucren en esta primera versión que tenemos para ir mejorando? Y que el día de mañana responda a las necesidades que se van a involucrar con ustedes. Como te decía hace un momento, imagínate que te llegue un asunto ante un juez que tú no fuiste a votar y que digas, ¿cómo es posible que esta persona esté como juez? Pues es que tú omisamente acreditaste que esa persona fuera. Muchos me van a decir, es que mi voto es uno. Pues sí, pero si todos pensamos con esa actitud de mi voto es uno solo, al final de cuentas dejas a la posibilidad de lo que hablábamos anteriormente, de que si hay alguna persona que se siente identificada con llevar ya su lista de con quién va a elegir y que tenga una tendencia, vamos a decir, partidista o con otras intenciones de poner a gente que les favorezca en un juicio, pues con tu falta de ir a votar, estás acreditando que ellos sí tengan ese valor en el momento de hacer el cómputo. Y esa es una de las situaciones que yo podría decir que les argumentaría muchísimo, decir, ya pasamos el proceso de rechazar esta reforma, ¿sí? Y la tuvimos porque, bueno, sabemos que nuestro Estado se funda en una representatividad, y esa representatividad la tenemos en el Congreso al momento de determinar, pues, reformas, propuestas de ley, qué es lo que estamos viviendo. Entonces, si generamos esa actitud en el ciudadano de seguir siendo omisos, de seguir siendo pasivos en un proceso electoral, vamos a seguir manteniendo reformas que no nos gusten. Qué bien, finalmente, las reformas pues nos movilizan, ¿sí? Nos hacen un cambio, nos duelen, sí, nos duelen. Nos duelen porque el confort se va a sacudir y porque estamos rompiendo paradigmas, ¿sí? Y se dice que en algunos países ya se formó y no está funcionando. Pues bueno, nosotros hay que ver cómo sí funcione y ver las posibilidades de mejorar lo que estamos haciendo. Afortunadamente tenemos un instituto que se encarga de eso. Quien no lo crea es porque no se involucra en los procesos y no le toca ver el gran trabajo que hacen
todos aquellos que pertenecen al aparato del Instituto del Nacional Electoral. Claro. Y pues ahorita justo estaba mencionando sobre representatividad y lo que realmente ya lo teníamos en México, solo no lo habíamos visto implementado al Poder Judicial, porque sí elegíamos por voto popular antes, y eso ya representaba, ya mostraba, ¿no?, una muy baja participación, muy baja actividad por parte de los ciudadanos. Y he escuchado, estas no son palabras mías, pero tanto por compañeros de la carrera como docentes del mismo departamento de Derecho, que el hecho de darnos más opciones para votar o darnos como que más que elegir no es sinónimo directo de democracia. Entonces, ¿usted qué opina? ¿La elección judicial fortalece la democracia o la vulnera? Yo creo que la fortalece porque, para empezar, antes no éramos escuchados para esta decisión, ¿sí? Y ahorita tenemos esta oportunidad. Vuelvo a repetir, el salir de nuestra comodidad, de que antes nos decían, aquí está el candidato, ya hicimos el estudio. Tampoco es la situación más acertada que podamos tener, porque también hay manejos de intenciones, de intereses, de que además ahora la ciudadanía se entere y quiera conocer, y quiera participar, y quiera elegir. Claro, va a llevarnos tiempo. No esta elección, nos va a llevar varias elecciones para que entendamos de que nos está moviendo de ser una ciudadanía distinta, ¿sí? Alcanzar, además, un ejercicio que nos va a comprobar si es necesario el financiamiento público, si es necesario recurrir a los partidos políticos, si es necesario tener, porque tenemos un cambio en la urna, ahora es una urna única, donde no se va a dividir por cada elección, todas las elecciones van a ir a una misma urna, ¿sí? Y entonces eso hace una variante también de los procesos electorales. Entonces tenemos mecanismos que hoy nos van a enseñar a ver si podemos también modificar las otras elecciones, que podemos cambiar de su metodología de proceso y aprender de esto. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta que la democracia va a estar en el impulso de la participación ciudadana. Sí, muchos van a decir, va a ser un fracaso porque no van a ir a votar. Pues no, hay que buscar la manera de que la participación se incremente, porque esto es como en el juego de fútbol, cuando las personas, los jugadores ya no están de acuerdo con su árbitro, perdón, con su entrenador, y se echan para atrás y dicen, no vamos a hacer nada, ninguna estrategia, hasta que lo corran. Aquí no podemos hacer esto. Aquí tenemos que alimentarnos de que hoy tenemos un nuevo esquema que nos permite elegir a quienes van a ser los jueces. Que se va a ir mejorando, esa es la idea, que se siga mejorando. Que para que se siga mejorando necesitamos la participación de los ciudadanos en todas las esferas que nos toque participar. Desde donde nos toque, tenemos que... Esto que están haciendo ustedes es buenísimo porque hay una difusión, hay un acercamiento con los jóvenes, hay una escucha, hay críticas, ¿sí? Hay pensamientos que pueden cambiarse, que pueden ser más amplios a lo que ya venían recibiendo de información. Porque hoy tenemos un llenado de información por todos lados que no es válidamente la más certera que podamos tener. Pero si construimos dentro de nuestro ambiente un ambiente para informar, en el que siga siendo libre la decisión de por quién vamos a votar, eso es democracia, sin lugar a dudas. Claro, sí, definitivamente va a haber críticas, va a haber personas a favor, pero pues a final de cuentas el Estado sigue, la historia sigue y como dicen en el teatro, pues el show debe continuar. Entonces, muchas gracias por eso. Ahora también quisiera conocer su punto de vista respecto, pues, desafíos normativos para, pues, implementarlas, que como ya mencionó, pues, son muchísimos. Quisiera que profundice más, sobre todo en el proceso, que es usted en donde está más involucrada. Mira, pareciera bajo los críticos del proceso que todo fue muy espontáneo, pero se recurrió a grandes cambios dentro de nuestra Constitución. Se estableció incluso conflictos con que si el INE era el apropiado para hacer este proceso, y creo que ha demostrado que puede hacerlo. Entonces la normativa ya está establecida en el sentido de que ya hemos hecho otros procesos. Pero, sin embargo,
puede actualizarse dentro del mismo proceso con los acuerdos que se hagan dentro del INE para poder mejorar lo que estamos haciendo sobre el mismo, ¿verdad? La contribución más grande que se tiene es que ya tenemos experiencia en organizar las elecciones de los ciudadanos. Entonces, simplemente se les abre una convocatoria y quien tenga el deseo de participar, pues pone toda la garra. O sea, yo no tengo la menor duda que el día de la jornada electoral se susciten una movilización muy grande de personas que aceptaron y dieron el sí con capacitación para poder estar el día de la apertura de la jornada electoral. Tampoco tengo la menor duda que quienes ya aceptamos estar en el proceso del escrutinio y cómputo, ya estemos preparados para trabajar en mesas de cómputo. Ahorita simplemente en el ejercicio que tuvimos para un solo distrito, que es el 10, nos colocamos, el número de personas fueron 5 mesas integradas, 5 puntos de recuento, integradas con 20 mesas. Entonces, fíjate el número la cantidad de gente que participamos nomás para el ejercicio del simulacro. Y todas esas nos vamos a trasladar, en este caso los del Distrito 10, nos vamos a trasladar a un sitio amplio donde podamos llevar a cabo nuestro conteo con toda la tranquilidad y observación de aquellos que estén autorizados para estar en el proceso. No pueden estar cualquiera. Por eso es bien importante que si tienen dudas, se acerquen a ser observadores electorales. Y les garantizo que van a vivir una experiencia distinta. Si los jóvenes tienen dudas de lo que está sucediendo, no les cuenten. Que vengan ellos a observar, que sean los mensajeros, porque podemos tener mucha juventud en espíritu, como tu servidora, pero ya necesitamos energía física de la juventud, que se movilice para cargar los paquetes, para movernos dentro de la misma dinámica y el orden que estamos haciendo. Entonces, y que nos vayamos renovando, ¿verdad? Que nosotros vayamos quedando en un segmento de estar participando con nuestra experiencia, pero requerimos el dinamismo de los jóvenes. México lo requiere. No es del INE, no es del gobierno, es México. Porque ustedes son las bases que se van a fundar para el día de mañana de los roles que vayamos a tener en gobierno, en la iniciativa privada, en los hogares simplemente. Las mujeres que están en un hogar tienen un pensamiento crítico y tienen el poder de decidir bajo cualquier conflicto que pudiera suscitarse. Porque estamos hablando ahorita solamente en el Estado de Nuevo León son jueces, elecciones de tribunales federales, pero muy próximamente vamos a tener las locales, en donde vamos a tener especialidades como materia civil, familiar, administrativa y laboral. Y entonces, pues alguna vez vas a tener un conflicto y esas personas van a resolverte. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta que no es una elección simplemente para alguien que va a ir a darnos una voz o una representación como sucede en el Congreso o para deseleccionar la cabeza de un gobierno como es el Ejecutivo. Estamos hablando de resolver conflictos, tu conflicto, mi conflicto, pero más ahí señalar que los abogados tenemos un compromiso más fuerte todavía, porque todos íbamos a ir a dar ahí con nuestro trabajo y van a generarse las resoluciones a través de esas personas. Entonces, es un esfuerzo común. Claro, muy, muy, muy importante señalar eso, porque no podemos dejarle todo al INE o a los órganos electorales. Entonces, quisiera preguntarle, como para ir cerrando, a lo mejor conclusiones, como qué podría ser la afectación general o cuáles podrían ser las consecuencias que veremos más directamente al sistema de justicia. Bueno, pues para empezar, es una fase que nos va a traer la experiencia de ver jueces muy buenos, jueces muy malos, jueces que pues a lo mejor no van a tener ni las habilidades para ello. ¿Por qué? Porque pues estamos eligiendo de diferentes formas y pensamientos de cada uno de los electores. Vamos a tener prácticamente 100 millones de mexicanos que deberían de estar acudiendo a votar. Un montón de gente, por decirlo a su vocabulario, mucha gente. Entonces, imagínate que tenemos la responsabilidad de elegir ministros de la Corte, jueces de distrito
de los magistrados de circuito, de los cargos federales y locales en algunas entidades federativas. Ya va a haber elecciones concurrentes. Entonces, no solamente van a tener 6 boletas. En algunos estados van a tener 12 boletas inclusive para elegir. Entonces, ese es el reto más importante. El poder entender cómo va a ser el ciudadano con tantas boletas de ese día. Si previamente ya hizo un estudio. Es más, me atrevo a decir que aunque traigan anotados sus números porque alguien les haya dicho por quién votar, necesitan enfocarse mucho al momento de hacer su votación. Y yo espero que haya más largas filas por el número de personas que por la confusión que les pueda causar el cómo hacer el proceso de elección entre tanta boleta. Cada boleta tiene un color, tiene una entidad, características particulares. Entonces yo les invito a que entren al sitio del INE. El INE tiene sitios para ver las boletas, el INE tiene el sitio para ver un simulador de cómo puedes elegir para que ese día no estés titubeando tanto. El INE tiene la designación, muy importante, de las casillas, porque no es el mismo orden de casillas que tenemos para las elecciones comunes. Entonces hay que estar con su credencial de elector, ingresar al INE, a la página del INE para poder ver si nos ubica la misma casilla donde nos tocó en otras elecciones. Y si no, para poder llegar, que ese también puede ser algo debilidad del proceso porque puede causar una confusión. Aunque la voz corre siempre, ¿verdad? Son el mismo la misma sección, entonces todos van a dar a la que se haya aperturado. Pero es importante que tomemos en cuenta eso. Es importante que nos demos cuenta que las campañas van enfocadas a que los conozcas, pero también hay una parte del sitio que te dice cuál es su currículum, ahí te expresan su experiencia. Y además, pues obviamente también hay un espacio para 8 de 8, que es denunciar a aquellos candidatos que en un momento determinado no estén dando pensión alimenticia o hayan tenido algún conflicto en el tema de género, que puedan tener ese impedimento para participar. Entonces, han hecho un gran trabajo en el INE para poder forjarnos de información. El interés es lo que importa ahorita. Destacar que cada ciudadano tiene que ir y buscar esa información. Y no tenemos pretexto, todos traemos un celular. Todos tenemos un celular, hay que dedicarle simplemente. Pero ya rechazar el proceso, ya rechazar la elección, ya no es prudente. Ya no es prudente porque le vamos a dejar todo a la improvisación. Y no se vale, porque estamos hablando de la impartición de justicia. Estamos hablando que son las mujeres y hombres que se van a destacar por resolver los conflictos que tengan los ciudadanos en nuestro país. Y por eso es bien importante que nos situemos en una conciencia de ir a votar, de cómo votar y hacer el proceso que metodológicamente hoy tenemos, que no está mal, pero hay que probarlo. Claro. Pues primero quiero agradecerle por sus respuestas, por darse el tiempo de venir y por explicarnos sobre el proceso que pues obviamente, si bien es cierto tenemos una audiencia variada, pues Dicho y Derecho tiene su nicho en precisamente estudiantes de licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, agradecerle y darle el espacio si quiere dar un mensaje final para los estudiantes, sobre todo son del TEC mayormente, pero tenemos participación incluso de pues otros abogados o incluso otros invitados que hemos tenido antes. ¿Algo que quiera compartirles, algo que quiera dejarnos como consejo final? Claro que sí. Como docente me siento muy comprometida, sobre todo porque soy docente de Derecho, en que al momento de crear una forma de entender lo que está sucediendo en el proceso electoral, sientan confianza y credibilidad en las instituciones. Máxime porque esta institución se sustenta en la ciudadanía. Y la ciudadanía son ustedes mismos. Entonces, si ustedes se quieren involucrar en cualquiera de los roles que nos presente las fases del proceso, sería fabuloso. Pero si no es así,
la firme idea de ir a votar y decidir, para mí es una riqueza muy grande, muy grande. Segundo, si ya entendiste qué está sucediendo en nuestro México con este proceso electoral, yo te invito que lo hagas extensivos también a las generaciones, tus padres, tus abuelos, tus primos, tus parientes más cercanos, tus colegas de trabajo, que se vuelva cada uno de ustedes un influencer en la realidad de lo que está viviendo México. No quisiera llamar que es una realidad política, porque no es una realidad política. No hay que confundir. Este proceso no lleva un carácter político. Este proceso lleva un carácter de elegir a quienes van a impartir la justicia. El voto popular es el que va a hacer ese énfasis. Entonces, aprender que las cosas no se pueden quedar siempre en el mismo lugar, en el mismo momento, eso es lo que nos hace trascender como personas. No podemos estar aquí, tú ni yo, si no buscáramos la oportunidad de reconstruir nuestra sociedad a través de estas conversaciones. Si nos quedáramos pensando en que lo que tú haces y lo que yo hago es suficiente, creo que no podríamos evolucionar ni como mujeres ni como ciudadanas. Y lo mismo sucede con todos. Entonces es importante porque el compromiso con los estudiantes de Derecho, no solamente del Tecnológico de Monterrey, de todas las universidades, es demostrar que el abogado es capaz de crear espacios donde genere la certeza de lo que está haciendo. Y entonces, al generar jueces y juezas a través de esta elección, es lo que estamos buscando. Que haya imparcialidad, que tengamos certeza en las resoluciones que emitan, que esa experiencia que están decretando en sus currículum sea demostrada, ¿sí? Pero sobre todo el alto valor ético y moral para poder elegirlos. Entonces hay que hacer el ejercicio de poder tener las mejores opciones de mujeres y hombres que impartan la justicia. Y eso es un compromiso de todos los ciudadanos. No queda solamente en unos cuantos, de todos los ciudadanos. Ahora tenemos un derecho que a lo mejor nuestros antepasados hubieran querido tener. Esa es la realidad. Claro, si me permite destacar lo que menciono, no es una realidad política, efectivamente, es una realidad que va a afectar en todos los rubros de nuestras vidas. Como usted mencionaba, pues Dios no lo quiera, alguna vez tengas un conflicto jurídico que resolver, pero van a haber siempre y definitivamente es algo que va a transformar todos los rubros de la sociedad, no solo nosotros como abogados o nosotros como practicantes de lo jurídico. Realmente, gracias por ese comentario. Una última situación. Esto que vemos como proceso de elección de los jueces es una suma a las reformas distintas que hemos tenido en México. O sea, tenemos reformas desde hace 10, 15 años sobre el proceso penal, que tiene un Código Nacional de Procedimientos dirigido también a ese mismo rubro. Hoy tenemos la adaptación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Tuvimos hace 5 años, si mal no recuerdo, la reforma laboral también, que se fue haciendo un cambio también en estructura para asemejar a un tribunal, toda la actividad que se hiciera. Entonces, hay que evolucionar y no hay que dejarnos pensar que esto es un manejo político. Sí, claro que las decisiones se toman en un Congreso, sí, que en teoría deberían de perder esa ideología política una vez sentado en la curul. No sucede porque pues, no quisiera entrar en esos menesteres, pero eso es lo que debe suceder, porque ellos deben de votar por beneficios para el pueblo. Y quiero pensar que esta reforma es parte de ese beneficio para el propio pueblo. Claro, esperemos que así sea y esperemos que efectivamente pues se cumpla la meta, haya, como decía cierto personaje, haya sido como haya sido. Ya lo pasaron, entonces pues ya, usted bien mencionaba, no es lo prudente tratar de seguir resistiendo. Esta es nuestra realidad, no solo política, esto es nuestra realidad ahora. Entonces, ni modo, a darle a informarnos y pues como usted bien lo menciona, involucrarnos en el proceso. Algo que me gustaría ser muy enfático, porque ahora que vi el ejercicio del simulacro, uno de los puntos, ya que se animaron a ir a votar, ya que lo hicieron y ya van decididos por quién van a votar,
la expresión en la boleta es sumamente importante para nosotros saber la intención del voto. Entonces, si por ejemplo nos están diciendo que vamos a elegir los ministros de la Corte, que son, van a ser 9 en total, y van a ser 5 mujeres y 4 hombres, vamos a suponer, no vayan a elegir 6 mujeres, ¿sí? Porque prácticamente no se tomaría en cuenta la decisión. Porque nosotros al hacer el voto no podemos decir, ay, ¿cuál de las 6 mujeres? No, pues las primeras 5, no. Entonces, básicamente, no se tomaría en cuenta esa decisión. Entonces, hay que ser muy prudentes en ver mínimo cuántos estamos eligiendo de cada uno y poder, en un momento determinado, afianzarnos a que ese voto valga desde el punto de vista de cómo está realizado. Por eso se hizo el simulador, para que podamos entender esa dinámica y cometamos los menos errores posibles. Va a haber errores, definitivamente, pero los menos posibles para que nosotros podamos tener esa prudencia al momento de emitir nuestro voto, a pesar del tiempo, y nunca dejarse presionar. Las filas pueden durar después del tiempo, mientras estén en la casilla. Entonces, no se dejen presionar, hagan con cautela todo. No importa que todo el mundo esté esperando, no importa que la gente les esté. ¿Qué más quisiéramos que haya filas y filas de gente que salga? Yo confío mucho en Nuevo León. En mi experiencia electoral, confío mucho en Nuevo León. No puedo decir de otras entidades, pero Nuevo León es un estado en el que los ciudadanos salen a participar. Es un estado en que los ciudadanos son pensantes. Es un estado en el que no se vive del conflicto, ¿sí? Y nos va a ayudar muchísimo que todos acudan con una intención de voto, más que nada. Esperemos que así sea y que salgan a votar. Entonces, de mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por darse el tiempo de venir, por sus palabras a los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan. Y esperamos que no se quede solo aquí, o sea, que realmente se materialice, que estas palabras lleguen a los oídos de todos los jóvenes y de todos los que vamos a participar en estas elecciones. Y gracias por venir y gracias por su perspectiva. Muchas gracias, Catherine. Yo estoy muy contenta de la invitación. Espero no ser la única y que también me da mucho gusto que además de que eres mi alumna, estés haciendo esto porque es muy inspirador ver que los jóvenes deseen compartir, no solamente, pues el otro día me reía de que compartían mucho el podcast ese del chicharrón de uno de los jueces y yo decía, ok, cada quien busca sus medios para hacer su propaganda, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener conversaciones serias que nos permitan tomar decisiones. Y esto me gustó el lugar, me gustó el espacio, las preguntas y que me contactaran. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. De parte